Twitter Café a través de Radio Valparaíso está circulando este libro, un libro que nos deja de llamar la atención. Su título es El denunciante y el círculo, un testimonio, estoy leyendo su portada, de abuso sexual en la Iglesia Católica, región de Valparaíso. La edición es de la conocida editorial RIL Editores. En fin, un relato que está destinado a no pasar inadvertido en medio de toda la crisis que ha vivido en este ámbito la Iglesia Católica chilena. Su autor, a quien presentamos de inmediato, es un denunciante de estos casos, ha realizado diversas publicaciones, también entrevistas, tanto en medios nacionales como internacionales, entre los que destacan las cadenas noticiosas CNN y la BBC. Fue seminarista y ahí, por supuesto, se centra gran parte de toda esta historia. RIL Editores se está dando a conocer esta publicación. Estamos con el autor de este libro, El denunciante y el círculo, Mauricio Pulgar Lazo. Mauricio, gracias por acompañarnos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy amable, muy gentil, Mauricio. Mauricio, tú eres, yo diría, un personaje de un tiempo a esta parte muy conocido a nivel nacional, enmarcado en medio de todas estas denuncias. La particularidad que tú has dado a conocer situaciones ocurridas en nuestra región de Valparaíso, y lo puntual ahora es que se está presentando este libro de tu autoría, ha tenido bastante repercusión, un testimonio, por supuesto, que da cuenta de todo lo ocurrido en estos tiempos a ti y a otras personas. En fin, cuéntanos un poco cómo se llegó a la elaboración de este libro y la trascendencia que ha tenido Mauricio Pulgar. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, porque en realidad, en medio de todo este caos que vivimos como sociedad, entre procesos constituyentes y otras situaciones, ha sido muy complejo que haya espacio para poder hablar de estos temas. En este momento hay como una idea de que todo lo que tiene que ver con abuso sexual clerical y abuso sexual infantil está superado y solucionado, lo que está, pero extremadamente lejos de ser así. No hay ninguna política pública en contra de la Iglesia Católica de Chile y los más de 1000 casos que han sido denunciados, de los cuales no todos han tenido la oportunidad de tener una justa reparación. Bueno, el libro tiene un objetivo que primero es terapéutico para mí, porque una de las cosas más complejas es tratar de explicar qué fue lo que realmente pasó. Hay una idea muy difícil de tratar de hacer entender de que esto no fue un hecho aislado, no fue un hecho ocasional, sino que fue un hecho sistemático que ocurrió en el tiempo y que fueron abusos y torturas que ocurrieron, incluso agresiones físicas que ocurrieron por más de 10 años. Y en el caso de otros denunciantes también, más de 10 años de tortura, más de 10 años de abuso sexual, más de 10 años de programación lingüística que se ejecutó en nosotros y donde también fuimos drogados, fuimos torturados físicamente. Entonces el libro viene a responder qué fue lo que realmente pasó, quiénes son realmente las personas que están involucradas y que se puede entender que podemos a todas luces decir que el abuso sexual clerical cometido en la región de Valparaíso es quizás una de las organizaciones criminales más grandes de Chile. Oiga, Mauricio, cuéntanos un poco, brevemente, por supuesto, porque este es un libro que tiene 130 páginas, un poco más. Cuéntanos un poco con qué se enfrenta el lector, qué es lo que va a conocer ahí en este relato tuyo, en cuántas etapas está dividido este libro, El denunciante y el círculo, Mauricio. Bueno, el libro efectivamente tiene 134 páginas, si no me equivoco, pero la verdad es que faltan 50 páginas que hubo que cortar por temas de edición. Espero que si se da la oportunidad de una segunda edición, poder colocar esas páginas que faltan, porque hay mucho más que contar, hay mucho más que decir, pero lamentablemente no se podía por un tema de matriz. Pero en el libro las personas se van a encontrar primero con hechos que han sido corroborados incluso por el Vaticano.
En este momento ya hay 3 sacerdotes de los 5 que están mencionados en el libro que están condenados y expulsados de la Iglesia Católica. A medida que el libro se iba preparando para la edición, fueron empezando a ocurrir las condenas, lo cual fue corroborando todas y cada una de las palabras del libro. El libro no cuenta solo una versión de algo, el libro cuenta hechos concretos y hechos corroborados por el mismo Vaticano. De hecho, a mis compañeros y a mí nos reconoce el Vaticano como denunciantes reales y como víctimas reales, pero en Chile la Iglesia Católica no nos reconoce como víctimas y no nos reconoce como denunciantes válidos, pero sí el Vaticano. Ante el Vaticano somos denunciantes 100% validados. Así que el lector se va a encontrar con un relato muy crudo, pero muy veraz. No hay nada que esté en el libro que no haya sido corroborado por el mismo Vaticano. Mauricio, hay un relato crudo, un relato veraz. ¿Qué es lo que ha pasado concretamente contigo y con otras personas que este caso lo denunciaron ante la justicia? ¿Hay un camino de indemnización? Trata de explicarnos bien, bien esa temática para que nuestros amigos y amigas puedan comprender el fondo de todo esto. Lo que pasa es que en el mismo libro se relata cómo fue el proceso para llegar a tratar de tener una reparación. Las reparaciones económicas en este tipo de temas, las que se pagan en Chile, son las más bajas del mundo. E incluso hechos más pequeños de los que nosotros nos tocó vivir han sido indemnizados por montos mucho mayores, porque en otros países se tiene conciencia de que las secuelas de este tipo de abuso sexual son extremadamente graves, pero en Chile eso no se considera. Por ejemplo, la mayoría de mis compañeros y yo hemos tenido que cambiar piezas dentales por un tema de bruxismo, por un tema de romper finalmente los dientes. Es uno de los tipos de secuelas. Las secuelas psiquiátricas que implican tratamiento, pero en Chile la verdad es que no hay mucho apoyo. La verdad es que nosotros tuvimos, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos encontrando con la realidad de que más nos valía un acuerdo no tan bueno que no llegar nunca a un acuerdo. Y sobre todo pensando que muchos de nosotros pasamos por la situación de llegar a pensar si realmente valía la pena seguir viviendo. Entonces, la verdad es que mucho apoyo no tuvimos, sobre todo de parte del Poder Judicial, porque lamentablemente la prescripción ha sido la salvaguarda de la Iglesia Católica en Chile. Y en eso el Congreso nunca quiso apoyar. De hecho, el presidente Boric se comprometió a apoyar a las víctimas de abuso sexual clerical y tampoco ocurrió. Oiga, Mauricio, ¿y cómo has logrado tú salir adelante? Porque tú lo planteaste desde el comienzo. Hay una historia de cómo tú lograste levantarte de todo este tema. Cuéntanos un poco cómo has tratado de rehacer tu vida, en qué estás, quiénes han sido personas importantes para ti en este proceso, Mauricio. Bueno, la verdad es que en general, de 10 personas que han vivido una cosa similar a la que nos tocó vivir a mis compañeros y a mí, siendo los casos más graves los de Gustavo Donoso y Marcelo Rodríguez y el mío, son los casos más graves de la quinta región. Más graves por los hechos, más graves por la continuidad en el tiempo. O sea, por ejemplo, a Marcelo Rodríguez y a Gustavo directamente los inyectaron para poder abusarlo. Una cosa que constantemente hacía Jaime da Fonseca. Pero en general, lo normal es que de 10 personas que viven una situación similar, por lo menos la mitad fallece por suicidio o por otras enfermedades asociadas. Entonces, en general, a las personas se les califica de sobrevivientes, no con tan buena calidad de vida, pero en general nos apoyamos entre nosotros, entre Gustavo, Marcelo, Sebastián y Marcelo Soto. Durante un tiempo nos acompañamos bastante y ahora en general yo tengo más acompañamiento con Gustavo Donoso y con Marcelo Rodríguez. Y eso ha sido vital, además de la familia, directamente en el caso de Gustavo, personas muy cercanas que lo han podido ayudar, su pareja, en mi caso mi señora, y algunas personas que voluntariamente se arriesgaron a relacionarse con nosotros, porque también es una cosa muy curiosa que todos mis compañeros y yo somos todos de la quinta región, pero somos personas no gratas en la quinta región. O sea, no hay personas que nos ven y nos tratan mal porque piensan que por culpa de nosotros hay menos curas. O sea, como si nosotros fuéramos los culpables del abuso sexual. Y eso es algo que no se ha podido solucionar, sobre todo porque la Iglesia no hace algo para decir clara y profundamente que gracias a lo que nosotros hicimos de denunciar y perseverar en el tiempo y lograr sobrevivir, gracias a eso hoy día hay menos curas abusadores en la quinta región.
pero en general ha sido un tema de sobrevivir. Sí, tú hablas de que hoy hay menos personas que abusan, pero al comienzo planteabas que es un tema que tampoco ha tenido mucha solución, que el abuso Sí, efectivamente. sigue siendo una realidad. Me gustaría que Sí. profundizaras en aquel tema, Mauricio. Nosotros, con mi compañero y a través de una ejecución de una acción judicial en el Vaticano, perseguimos la responsabilidad de, por ejemplo, del ex obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, y tuvimos que desembolsar una senda cantidad de dinero para tratar de que en Roma fuera juzgado. Pero lamentablemente nos faltó dinero para poder perseguir en esa situación, perseverar, perdón. Y hoy día, por ejemplo, José Holguín es otro sacerdote que ya terminó su proceso canónico, fue encontrado culpable, pero todavía no envía la carpeta a Roma, lo cual es muy curioso porque ya lleva más de un año atrasado de que envíen la condena a Roma para que lo saquen del clero y deje de tener acceso a niñas, a niños, adolescentes y adultos, porque lamentablemente sacerdotes como José Holguín son personas que disfrutan de cometer múltiples abusos a niñas y a niños, a vista y paciencia de la comunidad en la que participan y donde hasta el día de hoy niegan la realidad. Por tanto, hay personas que todavía están tratando de ver si viven o no viven, porque ven que ese sacerdote todavía sigue ejerciendo el sacerdocio. Lo mismo el caso de Mario Lisperio. Todavía falta que la Iglesia Católica de Valparaíso, por acción propia, haga algo contra él y haga algo contra el daño que sigue ejerciendo Jaime da Fonseca, que le engaña a las personas haciéndoles creer que todavía es sacerdote cuando fue expulsado por el Vaticano en el año 2018. Lo mismo en el caso de Humberto Enrique, lo mismo en el caso de Mauro Ojeda. O sea, la Iglesia Católica mira para el lado, la Iglesia Católica de Chile engaña al Vaticano, le entrega información falsa, con tal de hacer creer que han hecho las cosas que deben hacer, y no es así. La Iglesia Católica ha amparado, protegido, incluso financiado acciones judiciales a sacerdotes para que no sean encarcelados, para que no sigan los procesos en contra de ellos. Oiga, Mauricio, tú que has conocido esta realidad, por supuesto, en Chile, en la región, y también has conocido la realidad de otras iglesias católicas en el mundo, ¿qué es lo que pasa en otros países? ¿Se da este tema de, llamémoslo de acuerdo a lo que tú planteas, la laxitud por parte de la propia iglesia respecto de estas personas No, que cometen estas acciones, Mauricio? no, para nada. Por ejemplo, Jaime da Fonseca fue condenado por abuso sexual de menores, de jóvenes y de adultos, mediante el uso de drogas y también mediante el uso de la fuerza. Fue condenado por manipulación de conciencia y abuso de poder y fue condenado por malversación de fondos de la iglesia. O sea, él se robó dinero de la Iglesia Católica de Valparaíso porque era el ecónomo de la iglesia. En otros países un sacerdote hace eso y la iglesia lo mete preso. La Iglesia Católica de Valparaíso, hasta hoy día, 16 de mayo del 2023, nunca ha demandado a Jaime da Fonseca para que responda por todo lo que se robó. Nunca. Y saben que él engaña a las personas haciéndole creer que él es todavía sacerdote y aún así no hacen algo para detenerlo. O sea, el obispo tiene la información porque nosotros mismos se la entregamos, le entregamos un video donde él promueve celebrar misas, funerales, matrimonios, bautizo y cuanta cosa más, sigue haciendo dirección espiritual cuando él está condenado y no por cosas menores. La gente no sabe por qué fue condenado Jaime Fonseca, ni Mauro Ojeda, ni Humberto Enrique, no tienen idea. Y esa falta de comunicación es una forma de amparar el abuso sexual. De hecho, el obispo de Valparaíso, para que tratáramos de llegar a un acuerdo, nosotros le tuvimos que proponer que no llegáramos a firmar el mismo día, porque no quería estar en el mismo lugar con nosotros. Hasta el día de hoy, no cumple una parte del acuerdo que era hablar con nosotros. El obispo de Valparaíso no quiere hablar con los denunciantes. Qué complejo, qué tema, qué difícil tema, pero por supuesto que ha dado muchísimo que hablar y que ahora se concreta con este libro, El denunciante y el círculo de nuestro entrevistado hasta ahora, Mauricio Pulgar Lazo. Ahí lo estamos mostrando en la portada del libro en el video, estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook, también usted lo puede ver ahí, lo puede revisar en cualquier momento. Oiga, Mauricio, cuéntanos Bien. del libro, ¿dónde se puede adquirir? ¿Está circulando? Sin duda que hay personas que les va a llamar la atención y van a querer conocer el libro. Cuéntanos los detalles de este trabajo que tú hiciste con RIL Editores, una editorial muy conocida en nuestro país, Mauricio.
Bueno, el libro oficialmente no ha sido lanzado, pero sí está circulando ya en librerías y también lo pueden comprar directamente con RIL Editores o en la página eldenunciante.cl para adquirir el libro de manera directa. Tengo entendido que le ha ido mejor afuera de Chile que en Chile, eso es también una cosa súper triste, pero yo invito a la gente a tener la valentía de saber qué es lo que pasó, qué es lo que pasa y qué es lo que va a seguir pasando si no se hace algo. Yo invito sobre todo a mi gente de la quinta región que no nos castigue no leyendo el libro, que nos premie por todo el sacrificio de Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez, Marcelo Soto, Sebastián del Río, también de mujeres como Marcela Suárez, porque nosotros también hemos financiado que sigan acciones canónicas contra otros sacerdotes que se han cometido contra otras víctimas, en este caso mujeres. Y también el libro sirve para poder financiar este tipo de acciones porque en Chile no hay apoyo para que las personas puedan buscar justicia. Así que los invito a poder acercarse a encontrar el libro en RIL Editores, en su página, o en la página del denunciante.cl o en librerías que están a lo largo de Chile y en el extranjero. Sí, Mauricio, también te queremos agradecer tu gentileza. Entiendo que nos vas a hacer llegar algunos Sí, ejemplares también en su momento. así es. Por supuesto, daremos el dato a nuestros auditores ahí para que también puedan conocer este libro. Gracias por tu gentileza. En su momento daremos el dato ahí para las personas que estén interesadas en tener este libro, El denunciante y el círculo, de Mauricio Pulgar, un testimonio de abuso sexual en la Iglesia Católica en la región de Valparaíso. Mauricio, muchas gracias por este tiempo, gracias por la conversación. Estamos en contacto en cualquier otro Muchas momento, gracias. tema de Muchas mucho. gracias a ustedes por la invitación, por el valor de atreverse a tocar este tema y espero que también exista la instancia de poder seguir hablando de esta situación que recorre de Arica a Punta Arenas. Muchas gracias. Hasta pronto, Mauricio, que estés Hasta muy luego. bien. Chao. Mauricio Pulgar también comentando su libro en el Twitter Café de Radio